¿Qué ocurre cuando nos alejamos de la palabra de Dios? ¿Qué ocurre cuando nos alejamos de la palabra de Dios? ¿Qué le ocurre a un pueblo, a una familia, a una persona, a una nación, a una iglesia? ¿Qué le ocurre cuando se aleja de la palabra de Dios? Así que quiero mostrarles este texto porque el hombre tiende constantemente a alejarse de las verdades del Señor, de su palabra, ya sea abandonándolo parcial o completamente. También el hombre tiende por naturaleza a alejarse de las verdades del Señor cuando éstas les incomodan. Y puede una persona alejarse, o un grupo de personas pueden alejarse de las verdades de Dios, abandonando la palabra de Dios completamente o de manera parcial. También acomodándola, quitándole cosas o agregándole inclusive otras, o enfatizando algunas más que otras. Son formas también de la cual uno puede alejarse de la palabra del Señor. Esto ha pasado tantas veces, pasa y pasará, y seguirá pasando, hermanos. Entonces, en la historia de la iglesia podemos ver movimientos que iniciaron de manera noblemente, con nobles intenciones, fundamentados sobre el Evangelio, pero al transcurrir algunas generaciones, el rumbo se pierde, los fundamentos iniciales se hacen a un lado y todo se corrompe. Así que, ¿qué ocurre cuando nos alejamos de la palabra del Señor? La respuesta rápida es la siguiente: cuando nos alejamos de la palabra del Señor, todo empieza a corromperse. Todo empieza a corromperse. En un nivel micro a un nivel macro, personal o grupal. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, todo empieza a corromperse. De una manera más rápida o lentamente, todo se trastorna, todo se corrompe, todo se distorsiona. Las cosas se vuelven confusas, los límites difusos. Muchos no saben a dónde ir y vagan por el error siguiendo a cuanto predicador elocuente se levante, rascando muy bien los oídos. Eso ocurre cuando la palabra del Señor es adulterada y cuando los hombres se alejan de las verdades del Creador. Aquí hay un texto en Juan capítulo 2 que quiero tomarlo como algo central y un punto de partida. Y después quiero ir con ustedes al libro de Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. No voy a leer todo el capítulo cuando vayamos a Segunda de Reyes, pero quiero sacarles unas ideas centrales, tomando algunos cuantos versos de esos dos capítulos, pero yo les pido que con tiempo ustedes se zambullan en Segunda de Reyes 22 y 23. Pero iniciando con Juan capítulo 2, dice aquí lo siguiente: estaba cerca la Pascua. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la Pascua qué era la Pascua para el pueblo judío? Era una fiesta solemne, hermosa y preciosa, con la cual el pueblo de Dios recordaba cómo fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Una liberación simbólica en lo espiritual que tiene que ver con la liberación del hombre de la esclavitud del pecado. Es un simbolismo de eso. Y también en la Pascua se practicaba en aquel entonces el sacrificio de un cordero sin mancha alguna, al cual no se le debía de romper ni un solo hueso. Y aquellas casas que estaban pintadas, los dinteles y los postes, con la sangre del cordero, la muerte o el heridor o el ángel de la muerte, según Éxodo capítulo 12, pesaj es la palabra, pasaba por alto en las casas donde la sangre del cordero había sido derramada en el madero. ¿Lo comprenden? ¿Captan la analogía? ¿La tipología? Las casas que estaban cubiertas con la sangre del cordero, la muerte no podía entrar y llevar al heredero de todo, a los primogénitos, a lo más valioso de esa familia. No podía. Entonces la Pascua para el judío era algo enorme. Y aquellos que en verdad eran judíos, no solamente por fuera, como dice Romanos capítulo 2, sino que eran de corazón, entendían que esa fiesta tenía que ver con el Mesías. Un judío, descendiente de Aarón, cuando ve a Jesús, dice, entendiendo todo el Antiguo Testamento y cada referencia que se hacía al Mesías,
un judío, Juan era su nombre, el Bautista, por Bautista se lo conocía, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que los judíos celebraban esta fiesta, aquellos que en verdad la conocían y la contemplaban y la observaban y la guardaban con mucho temor, temblor y aprecio. Así que estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos, porque es una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, porque Jesús era judío, se fue al templo y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Dice el texto. La pregunta es, ¿por qué había en el templo, en donde se tenía que presentar los corderos para sacrificio y después llevar a la casa y vivir la cena, practicar la cena de Pascua? ¿Por qué en el templo había los que vendían bueyes, vendedores de bueyes, ovejas, palomas y cambistas? Porque, hermano, esta fiesta que era solemne, sagrada y en base a la palabra del Señor se había corrompido totalmente. Y los judíos en los tiempos de Jesús habían corrompido la palabra teniéndola la habían adulterado y se habían apartado completamente de lo que ella simbolizaba y representa y representaría para ellos con la venida del Mesías. Así que todo esto se había vuelto un negocio, como hoy muchas iglesias son negocio para muchas personas, para grupos, familias. Se había vuelto un negocio, hermanos. Entonces, el judío en teoría tendría que llevar su ofrenda. Judíos que venían de cientos y cientos y cientos de kilómetros. Llevaban sus ofrendas, su corderito perfecto para ellos, criado, alimentado, guardado específicamente para el día de la Pascua. Entonces el judío llevaba su ofrenda y dice un comentarista, qué iluso aquel que procurara hacer tal cosa, que intentara ingresar su ofrenda al templo para sacrificarlo al Señor. ¿Por qué? Porque había todo un sistema corrupto, toda una rosca corrupta que había corrompido la adoración de Dios en su templo. Entonces, habían hombres encargados del culto, parados en las puertas, que iban examinando cada corderito que cada judío piadoso y fiel y devoto llevaba para el sacrificio, y cada juez buscaba y encontraba un error en aquella ofrenda. Entonces decía el judío iluso y sonso que había transportado su ofrenda por cientos de kilómetros, ¿y ahora qué hago si mi ofrenda tiene un defecto? Entonces decía el juez, tranquilo, aquí vendemos los aprobados. Entonces venía el vendedor de bueyes, palomas y carneros y decían, esta sí, tiene el ISO 9000 templo. Entonces el judío iluso sacaba su dinero para pagar en el templo y decía, no recibimos moneda extranjera. ¿Y ahora qué hago? Aquí está el cambista para cambiarte el dinero para que compres con la moneda del templo. Entonces te daba con todo el cambista y te daba con todo el juez de la ofrenda y te daba con todo también el que vendía la ofrenda. ¿Se dan cuenta? Muy parecido a las roscas mafiosas y corruptas que vemos hoy. Todos complotados. Por eso es que uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habían bueyes, ovejas, palomas y vendedores de estas cosas y cambistas sentados en el templo, en el lugar que se llamaba el sitio de los gentiles? Porque algo que muchos no contemplan es que el templo de Dios era casa de oración y de adoración para las naciones, no solamente para Israel. Israel era el pueblo sacerdotal que tenía que ministrar las verdades de Dios a todas las naciones. Luz de las naciones, luz para los pueblos, debió de ser Israel. Y el mismo templo, contemplando eso, tenía un lugar de los gentiles hasta donde nosotros podíamos ir si queríamos adorar al Dios de dioses por sobre dioses falsos. Y habían hecho de ese lugar un mercado
y lucraban con la fe de muchos. Entonces, acá está tu Jesús, ¿eh? Porque algunos dicen, no, yo no le veo a Jesús haciendo esto, pero tu Jesús está en el 15, ¿eh? No, yo imagino a Jesús solamente con palabras amorosas, diciéndome, tranquilo, siga adelante, campeón. No, tu Jesús también está aquí y está en el versículo 15 de Juan capítulo 2. Y haciendo un azote de cuerdas, haciendo un trenzado, un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Te imaginaste Jesús? Está aquí. Aquí está. Es Jesús, es tu Cristo, tu Señor. Él es. Y digo esto porque yo recuerdo cuando se lo leí esto a una persona y la persona decía, ¿qué? No podía creer. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esto ocurrió una segunda vez más adelante y él dice, cueva de ladrones. Entonces sus discípulos, al ver lo que él estaba haciendo, se acordaron de lo que está escrito y dice, el celo de tu casa me consume, haciendo referencia a un salmo que es el Salmo 69, específicamente el versículo 9. ¿Por qué? Porque cuando alguien ama al Señor es celoso por aquellas cosas que son de Él. Y yo les digo esto, hermanos, jamás vamos a amar como Jesús amó. Nunca lo vamos a poder hacer. No tenemos la capacidad, pero aún así amamos y podemos amar cada vez mejor. Jamás vamos a tener la pasión, jamás la sabiduría que Jesús tuvo, pero aún así podemos ser apasionados y tener sabiduría del Señor. Jamás vamos a orar como Jesús oró, pero aún así podemos orar y tener comunión con el Señor. Jamás vamos a tener este tipo de celo que Jesús tuvo, pero aún así podemos tener un cierto celo por aquellas cosas que son del Señor. Y aquellos que aman al Señor, que aman a Cristo, que aman su Evangelio, celan de Él cuando éste es pervertido, hermanos. Y rasgan sus vestiduras, se indignan cuando el nombre de Dios es manoseado y la gente, y se levantan predicadores, profetas y apóstoles lucrando y haciendo mercadería de las personas, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes pegan el grito al cielo cuando ven un desfalco de los bienes del Estado? Y pegamos y nos indignamos porque se ha robado mucho dinero del Estado. Pero ¿cuántos de ustedes se indignan cuando alguien mancilla, toca y pervierte el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Cuál bien es más sagrado para tu corazón? ¿Cuál? Y es proporcional tu indignación ante el mancillamiento de un bien en comparación con el otro. ¿Te indigna cuando el Evangelio es pervertido por muchos? Más de lo que te indigna cuando bienes terrenales son usurpados. Porque el mismo Hijo de Dios, al entrar al templo de su Padre, se indignó y hizo un azote de cuerdas para sacar a aquellos que estaban perturbando y corrompiendo la verdad, habiéndose apartado de las Escrituras, no habiéndolas abandonado, sino que pervirtiéndolas. Porque uno puede, repito, apartarse de esto sin despojarse de esto, sino corrompiéndolo. Entonces, esta es la indignación que vemos en aquellos el tipo de indignación que se ve en aquellos que aman al Señor Jesucristo. Es el tipo de indignación que impulsa reformas. Cuando el Señor forma algo, el hombre lo deforma. Bueno, esto impulsa que se vuelva a la palabra del Señor. Voy al texto complementativo que les hablé, que está en el libro de Segunda de Reyes. Los textos están en el 22 y 23. Serían básicamente
los dos capítulos en cuestión. Pero quiero ponerles en contexto para que comprendan lo que está pasando aquí. Una línea de reyes perversos habían reinado a Israel. Por eso vas a encontrar antes del 22 reinados de Manasés, reinado de Amón, y así siguen los reyes para atrás. Una línea de reyes perversos habían reinado a Israel. La palabra de Dios se había perdido, no estaba más. Por ahí había sobrevivido alguna que otra porción, pero la palabra de Dios se había perdido. Y se levanta un rey llamado Josías. Y dice el versículo 1 del capítulo 22, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, hermanos, nada más. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su padre fue Jedida, hija de Adaída de Bosca. E hizo lo recto, Josías, ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha o izquierda. Versículo 3. Si alguno tiene una Reina Valera, dice hallazgo del libro de la ley. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? El rey manda una simple remodelación del templo. Una simple remodelación. Era cuestión de tapar grietas del templo. Entonces, con la intención de tapar grietas del templo, se metieron carpinteros, versículo 6, se llamó a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Era simple cuestión de, miren, algo tan efímero, reparar grietas. Pero algo ocurrió. Al hacer una remodelación del templo, se encontró en algún lugar, estaba por ahí, no dice dónde, pero por ahí estaba la palabra del Señor, la ley del Señor. Alguien lo toma, lo lee, se lo da a otro que lo lea, y hubo escandalización en el corazón de los que habían leído la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque al leer la palabra del Señor y al ver el estado del pueblo, y al leer la palabra del Señor, muchas cosas no encajaban. Entonces, lo que hacen a continuación es llevarle al mismo rey que lea estas palabras. Entonces dice el versículo 10 del capítulo 22, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y leyó Safán delante del rey el libro. Versículo 11, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras, una acción judía en base a la indignación, temor, miedo y desesperación. El rey rasgó sus vestiduras. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y a Asaías, siervo del Señor, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Y acá hay una frase que hay que subrayarla, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Vieron cómo reaccionó al ver la palabra del Señor? Ahora, indignación, confrontación con la palabra, indignación y acción. Entonces uno ve en el capítulo 23, versículo 4, reformas del rey Josías. Esto trajo reformas. Ese celo, esa indignación y esa confrontación con la palabra de Dios trae reformas, hermanos. El intento del pueblo de Dios por volver a ajustarse a las palabras del Señor. Y no voy a leer todas las reformas porque son enormes y son cuantiosas, pero solamente dije, voy a leerles hasta el versículo 10 nada más, para que entiendan hasta dónde había llegado el pueblo de Dios, hasta dónde, por haberse apartado de la palabra del Señor. Miren solamente hasta el versículo 10, y dice así, entonces mandó el rey al sacerdote, al sumo,
a los sacerdotes según orden, y a las guardias y a los guardianes del templo, de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. ¿En el templo habían utensilios que habían sido hechos para Baal? Sí, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar la ceniza de ellos a Betel. Ni la ceniza que se queden aquí. Versículo 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco. Hasta eso se metió en Israel. Y a todos los ejércitos del cielo. Versículo 6. E hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. ¿La imagen de Acera estaba en la casa de Jehová? ¿Hasta ese punto llegaron? Es Israel, hermanos. Fuera de Jerusalén al valle de Cedrón, y quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre el sepulcro de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica. Se habían levantado lugares donde alguien podía ir a contratar servicios de una mujer para que ésta te dé alguna... ¿Eso hizo Israel? Sí. Y miren dónde estaba el lugar de prostitución idolátrica. ¿Están viendo dónde estaba? ¿Ven dónde estaba? En la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. Ahora, miren inclusive, quiero leerles el versículo 10. Asimismo profanó a Tofet, un dios falso, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pase su hijo o su hija por fuego a Moloc. ¿Estaban hasta sacrificando sus hijos a dioses paganos? Sí, el pueblo de Dios. ¿Qué ocurre cuando el hombre se aleja de la palabra del Señor? El hombre se corrompe a límites inimaginables. Inimaginables. ¿Qué impulsa la reforma que no ha terminado? Es el anhelo ferviente, y desesperado, tal cual Josías, de ajustar todo lo que se pueda a lo que se hace llamar pueblo de Dios y representante del Dios viviente, hoy día compuesto por judíos y gentiles, ajustar a estos, a la palabra del Dios vivo. ¿Lo comprenden, hermanos? Porque si este no es el anhelo, los fundamentos e inicios pueden ser nobles, pero va a terminar todo corrompiéndose. Así que, hermanos, hoy es el 31 de octubre, fecha muy importante para nosotros, fecha en la cual este mismo celo, no perfecto como el Señor Jesucristo, pero este mismo celo impulsó a varios hombres para luchar con todo lo que tenían, incluso al punto de dar sus vidas, para que el pueblo de Dios vuelva a las Escrituras. Pero quiero decirles antes que todo que no vamos a colocar la reforma y a los reformadores como hombres sin errores y como un movimiento sin fallas, porque si yo hiciera eso, sería simplemente cambiar unos ídolos por otros. Así que no vamos a hacer eso.
lo que quiero presentar hoy día, lo que quiero conmemorar con ustedes en el día de hoy es, les repito, ese anhelo ferviente que tiene que haber en cada uno de nosotros para someternos completamente a la palabra de Dios y buscar entender cuál es su voluntad y seguirla, tanto personal como colectivamente, entiéndase como iglesia. Así que tenemos que volver, hermanos, y una y otra vez al Evangelio del Señor Jesucristo, a ese deseo ferviente por la profunda simplicidad de las enseñanzas de nuestro Señor, de nuestro Maestro, y eso es lo que representa el movimiento reformado. El movimiento reformado se representa básicamente en 5 postulados, 5 verdades que después se plasmaron en latín con el tiempo, y son los siguientes: sola Escritura, sola gratia, el nombre de esta congregación, sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria. Y yo quisiera hoy mostrarles lo que estas 5 verdades, se llaman las 5 solas, representan para nosotros, que terminan siendo como 5 gritos de batalla en contra de la corrupción, la superstición, la confusión y de la credulidad que reina hoy día, no solamente en iglesias como la católica, sino que también en gran parte de la comunidad evangélica. Así que en los tiempos de Martín Lutero y los demás reformadores, la gran oposición era la Iglesia Católica Romana, pero hoy día eso se ha ampliado. No solamente es Roma y el catolicismo lo que adultera la palabra de Dios, sino que una serie y un número incontables de mini papitas o pastores que se levantan trastornando la palabra del Señor y haciendo mercadería de las personas, introduciendo encubiertamente herejías destructoras al pueblo del Señor. Así que yo les pido y les suplico que rueguen, que yo ruego al Señor, yo suplico a mi Jesucristo que me ha salvado, al igual que ustedes. Yo les ruego que ustedes perciban mi amor y mi celo imperfecto con estas palabras. Un celo que se desprende del amor que tenemos nosotros por el Evangelio del Señor Jesucristo. Este es el motivo por el cual nosotros damos tanto énfasis al Evangelio, a la cruz de Cristo. Este es el motivo por el cual vamos por aquellos que están aún en la Iglesia Católica. Y yo sé que hay católicos que escuchan nuestros sermones, de verdad, lo hay. Y yo quiero decirle a esos católicos que el problema no es con ustedes, es con aquello que se les ha enseñado, con aquellas instrucciones que le han impartido. Así que queremos con la palabra del Señor mostrarles la realidad del verdadero Cristo, porque hay Jesuses o Cristos falsos que andan siendo predicados por ahí. Así que quiero, hermanos, mostrarles algunas cosas y algunos resúmenes sobre el tema de las 5 solas. Hay un predicador llamado Joel Beeke, a quien yo estimo mucho, que puso en términos tan sencillos ¿qué son las 5 solas o estos 5 enunciados de la Reforma? Repito, son la Escritura, son la gracia, son la fe, son los Cristo y soli Deo gloria, que creo que son muy sencillos y muy fáciles de comprender. Y él escribe lo siguiente: de estos 5 postulados, las 5 solas, la palabra sola es la palabra clave y determinante para comprender el asunto. ¿Por qué? Porque los católicos creen en la Escritura, ellos creen en la Escritura, pero no en la sola Escritura. El catolicismo no solamente cree en la Biblia, sino que también cree en la tradición, en los concilios, en los pronunciamientos papales, etc. Y aclaro, no como escritos meramente complementativos de la palabra de Dios, sino que creen en escritos y documentos que ponen a la par de la Biblia e incluso en algunos casos por encima. Así que el catolicismo cree en la Escritura, solo que no cree en la sola Escritura. El catolicismo cree, y el catolicismo en los tiempos de la Reforma, de Lutero, de Zwinglio y de los demás, ellos creían y ellos siguen creyendo en la gracia, pero no en la gracia sola. También creen en las obras para salvación del alma. 3. Ellos creen en la fe. El catolicismo cree, sigue creyendo en la fe, pero no en la fe sola,
ya que la fe solamente no es suficiente para ser salvos. También las obras son necesarias y son complementativas para ellos junto con la fe. Ellos creen en Cristo, pero no solo en Cristo, sino en Cristo y en el Papa como intermediario y en una lista innumerable de santos y beatos canonizados que son intercesores y mediadores entre nosotros y Dios. Así que ellos creen en Cristo, pero no solamente en Cristo, como único mediador e intercesor entre Dios y los hombres. El católico cree en la gloria de Dios, pero no en la sola gloria de Dios, porque el hombre también tiene participación y gloria conjunta con Dios al salvarse por medio de sus obras. Así que, hermanos, la pregunta no es si creemos o no en estas cosas, que la palabra de Dios que es solo por gracia, que la gracia existe, que la fe es genuina, que Cristo es el camino y que si creemos o no en la gloria de Dios. La pregunta no es si creemos en estas cosas, la pregunta es si creemos en estas cosas solamente. El postulado de la sola escritura es aquel que acabé de describirte con los textos de Josías capítulo 22 y capítulo 23. La sola escritura, frase en latín que significa solo la escritura de Dios es suficiente para que el hombre encuentre la forma de relacionarse con Dios y vivir una vida conforme a su voluntad. Hace 504 años no comenzó de cero la reforma. Hace 504 años, con este monje en aquel tiempo desconocido llamado Martín Lutero, con quien yo tengo acuerdos y desacuerdos como todos nosotros, este monje en aquel tiempo desconocido en Alemania, poco trascendente, habían pasado siglos y siglos que aquello que se conocía como Iglesia católica se había desviado y pervertido completamente. Históricamente hablando, se tiene vestigios de una iglesia sana entre el 300 y 400 aproximadamente después de Cristo. Yo los fecho generalmente con un concilio llamado el Concilio de Calcedonia de 1451. ¿Por qué? Porque entre todos los concilios de la iglesia uno encuentra doctrina sana y bíblica y ajustada a la sola escritura de Dios hasta el Concilio 451 después de Cristo. A partir de ahí comienza, hermanos, el pensamiento en desorden, que se resume como el divague. Así que habían pasado siglos y siglos que aquello que se conocía como iglesia se había pervertido y desviado completamente, como había ocurrido en los tiempos de Josías, como había ocurrido en los tiempos de Jesucristo, cuando el templo se había corrompido totalmente. Y la iglesia y aquello que se hacía llamar iglesia se había despojado completamente del verdadero evangelio del Señor Jesucristo, al punto tal de llegar a vender inclusive algo que se llamaba las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Para aquel que no esté familiarizado con ellas, te lo respondo hoy. Qué buen día para responder esta pregunta. ¿Qué son las indulgencias? Son una forma de liberarse de los castigos temporales que merecen nuestros pecados. Son una forma de liberarse de los castigos temporales que merecen nuestros pecados. ¿Y cómo ocurría esto? Para el catolicismo, el bautismo de un niño lo libera del pecado original, el pecado que trae de Adán. Las indulgencias de los castigos que el ser humano comete posteriormente. Para crear las indulgencias, hubo que también crear un supuesto tesoro. Y esto está todo documentado, hermanos. No puedo acá hacerlo, pero hoy día puedo conjugar y decir, googleenlo. Para crear las indulgencias hubo que primeramente crear un supuesto tesoro que se llama el tesoro de méritos y satisfacciones de Jesús, María y los santos. ¿Qué significa eso? Significa que se había creado una doctrina de que Jesús, María y todos los santos habían hecho tantos méritos
que habían hecho de más para salvación. Por supuesto que uno pecó, pero los demás hicieron tantas buenas obras que hicieron muchas más de lo que ellos necesitaban. Y eso quedó acumulado en un lugar. Te pongo en términos sencillos. Entonces, había una forma de transferirte esos méritos para que equipares tus buenas obras de tus malas obras. ¿Me están siguiendo? Ese documento te indultaba de aquellas obras con las cuales tenías un desfasaje y se llama indulgencia. ¿Quién era el administrador de esos tesoros que podían serte atribuidos a tu persona? El Vicarius Dei, el Papa de la Iglesia Católica Romana, que por medio de documentos él te otorgaba parte parcial o total de estos méritos para que los equipares. ¿Qué ocurriría en el caso que uno muera y tenga un desfasaje, buenas obras de malas obras? Según la doctrina católico-romana, ibas a un lugar que también fue inventado, que se llama el purgatorio, en el cual por un cierto tiempo, depende de lo que hayas hecho, vos purgabas, purgabas hasta equiparar y ahí podías pasar al Señor. Así que básicamente la muerte de Cristo no era suficiente, sino que ibas a un estado intermedio llamado el purgatorio a pagar por aquellas cosas que debías. A no ser que te compres una indulgencia y no pases por ese lugar. Ah, sí. Eso creyeron los católicos, eso cree el catolicismo. Yo he hablado con muchos católicos y me dicen, yo jamás en mi vida he escuchado tal cosa. Bueno, permíteme informarte que en verdad no soy católico, porque esto cree el catolicismo. Y el Concilio de Trento, después de la Reforma, lo ha reafirmado. Y el Concilio de Trento ha declarado maldito a todo aquel que profese que la salvación es solo por gracia. Si crees que la salvación es solo por gracia, Trento te ha declarado maldito. Googleenlo. En el 1517, en Mediaciones, un fraile dominico llamado John Tetzel, el cual era un gran manipulador de masas, como muchos lo son hoy, incluyendo a muchísimos evangélicos. Bueno, Tetzel entraba en los pueblos, y miren, escuchen esto. John Tetzel entraba en los pueblos con una solemne procesión, así con una solemne procesión con mucha gente, haciendo un show con actores y interpretaba al infierno, a la gente quemándose, con música de ambientación. Y John Tetzel entraba con el escudo papal, con la proclamación papal en un cojín de terciopelo bordado en oro. Y cuando llegaba al mercado, donde había la mayor cantidad de gente, levantaba una cruz y predicaba sobre el infierno y decía al pueblo por medio de que por la compra de una indulgencia podrás liberar a un familiar del purgatorio. Y las palabras de Tetzel están registradas por historiadores, inclusive no cristianos, sino que totalmente alejados del movimiento de la Reforma, y dice lo siguiente. Tetzel decía, y leía un escrito que decía lo siguiente: ¿no oyes los gritos desesperados de tus padres y de otros difuntos diciendo, ten piedad de mí, porque grande es nuestro castigo y dolor? Puedes salvarnos de esto con una pequeña ofrenda, pero ¿no quieres? Leía Tetzel con todo el teatro detrás, cautivando a gente por medio de los sentidos. Abre tus oídos y escucha lo que el padre dice al hijo, lo que la madre dice a la hija. Y aparecía alguien diciendo, te creamos, te alimentamos, te cuidamos, te dejamos nuestros bienes terrenales como herencia. ¿Por qué eres tan cruel que no nos quieres salvar si cuesta tan poco? Nos dejas en las llamas para que lleguemos lentamente a la gloria. Y después, como salido de la mejor universidad de marketing, Tetzel decía, tan pronto caiga la moneda en el cofre, un alma saldrá volando del purgatorio. ¡Wow! Y yo conozco a muchos Tetzels evangélicos que dicen, de acuerdo al tamaño de tu milagro,
tiene que ser el tamaño de tu ofrenda. Muchos evangélicos tal vez no vendan hoy indulgencias, pero venden bendiciones, hermanos. Y Enlace es un testimonio de eso. Distinta mercancía, misma esencia. Se lucra con la fe en el Señor. Cómo se pervirtieron en los tiempos de Josías, cómo robaban en el templo en Juan 2, cómo se robaban en la Reforma en el 1500 y cómo hoy lo hacen muchos en nombre de un supuesto Cristo que no es el Cristo de la Biblia. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que la Reforma no ha terminado? ¿Se dan cuenta? Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la sola Escritura? Todo, hermanos, todo. ¿Por qué? Porque cada una de estas cosas que ocurrían en aquel momento en la Iglesia Católica Romana se creían porque no había Biblia accesible para todo el mundo. La Biblia estaba en lenguajes inentendibles. De hecho, que uno de los trabajos de los reformadores fue llevar la Biblia al pueblo. Lutero al alemán, Wycliffe al inglés. Y ustedes tienen en una versión Reina Valera. Si ustedes van solamente a la tapa, dice Casiodoro Reina y Cipriano de Valera. Estos hombres vagaron 12 años por toda Europa siendo perseguidos para traducir la palabra de Dios y hacerla accesible a ustedes. Hoy sacan sus teléfonos y tienen 15 versiones si se les antoja. Pero aún así, con tantas versiones, muchos se alejan de la palabra del Señor y son tan desconocedores de la verdad como aquellos que no tenían acceso en aquella época. Así que la sola Escritura es regresar a la palabra del Señor y ajustar a la Biblia cada cosa que tenga que ver con la adoración y la conducta del pueblo de Dios, usando versos sin pervertirlos, en contexto remoto e inmediato, pero ese es el punto, ajustar todo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inerrante, suficiente y clara en cuanto a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Según Timoteo 3:16, un verso muy conocido para nosotros, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. La Reforma descansa completamente en la palabra del Señor como el único legado y testamento de Dios para los hombres. Y puede que en algunas cosas no salvíficas no logremos aún estar de acuerdo, pero en cuanto a lo troncal y lo salvífico, la cosa es clara. Jesús es el único camino y ha muerto por cada pecado que nosotros hemos hecho. Así que el mensaje para este mundo es: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ante todos estos abusos, en el 1517, este monje, Martín Lutero, clavó 95 tesis el 31 de octubre del 1517, 504 años, sin imaginar en lo más mínimo qué ocurriría. Él clavó esto, sus estudiantes tomaron eso, llevaron a la imprenta que providencialmente años atrás lo había creado Gutenberg. Y así como Gutenberg se complementó con Lutero para difundir, yo creo que hoy día las redes sociales son como una nueva imprenta de Gutenberg para llevar el Evangelio a lugares donde ni siquiera pondrías un pie hoy día. Y alabo al Señor porque cuando el mundo cree que va avanzando, todo tiene que ver con que el reino se expanda. Le guste al demonio que le guste o no. Así que estos escritos fueron rápidamente difundidos por toda Europa y quiero hacer énfasis al punto 62 de las 95 tesis que dice: el único tesoro, el verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio de la gloria de Dios y la gracia del Señor. La Reforma tomó fuerza el 31 de octubre, a partir del 31 de octubre de 1517 con estos escritos,
Pero la reforma no empezó ahí. Al igual que Lutero, otros se habían levantado antes hablando lo mismo, pero habían sido asesinados. Muchos de ellos terminaron siendo quemados vivos, como el caso de John Hughes, que ante el concilio, presionado a retractarse de sus creencias sobre la suficiencia de la Biblia y descartando todos los escritos papales, John Hughes, antes de ser condenado a ser quemado, dijo lo siguiente: Dios Todopoderoso es testigo, y de todo corazón, que con todo mi corazón y con toda mi mente estoy dispuesto a cambiar mis creencias, si el concilio aquí presente puede demostrarme con la Biblia en la mano que yo estoy en un error. John Hughes, proveniente de Bohemia, hoy día República Checa, fue quemado vivo bajo el cargo de herejía a los 45 años por el Concilio de Constanza de 1415. Pero aunque Hughes fue quemado, otros perduraron en sus ideas. Lo que necesitamos es, hermanos, volver a este celo constantemente y a las Escrituras y al Evangelio del Señor Jesucristo, como estos hombres lo hicieron. En los tiempos de la Reforma, la palabra de Dios se había vuelto accesible al pueblo, y el carpintero podía leer la palabra en su carpintería, y el panadero en su panadería, y el hojalatero en su hojalatería. Y las verdades de Dios podían ser accesibles a cuanto quiera leer y acceder a ellas. Así que estas 5 solas se encadenaban una tras otra, y todo partía de la sola Escritura, solo la palabra de Dios. De ella desprendía la sola gratia, que significa el Señor nos ha salvado sin que nosotros nos los merezcamos. Sola gratia, es solamente por gracia, sola gratia, solamente por gracia. No hay que complementar la salvación con obras. Damos y ofrendamos buenas obras en agradecimiento a aquel que nos salvó, pero no para salvarnos, porque todo es por gracia. La sola gratia, el solo por gracia, es admitir una bancarrota espiritual en cuanto a los méritos, como está en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado aquel que está frente al trono de Dios y dice: no tengo méritos para que me aceptes. Yo creo que esto es por gracia. La palabra muestra que la salvación es solamente por gracia y solamente a través de los méritos de Cristo. Solo Cristo, no complementando con vales indulgentes, no complementándolos con tiempos en un lugar llamado el purgatorio, no haciendo ningún pacto con Dios por algún tipo de intercambio de ningún tipo. Es solamente por las obras del Señor Jesucristo. La muerte de Cristo fue suficiente. Solo Cristo. Y digo que estas se encadenan porque no solamente decimos solo Cristo, sino que decimos solamente por la fe en Él. Hermanos, no solamente fe. Hay gente que dice, sí, hay que tener fe. La fe como fe misma no es suficiente. Es fe en Jesucristo, fe en el sacrificio, fe en aquel que fue maldito por nuestra causa, porque predicamos al Cristo maldito, maldito por aquellas cosas que hicimos nosotros que son desagradables ante los ojos del Padre. Creemos que en la cruz Dios justifica al pecador destrozando a su Hijo por cada cosa que nosotros hemos hecho, cargando en Él nuestros pecados, abandonándolos y destrozándolo, como el ritual de los 2 cabritos, que uno era enviado al desierto para morir abandonado y de inanición y sed, y otro era destrozado y era inmolado en el altar. Así que Jesús entona el Salmo 22 para que yo y vos, para que nosotros entonemos el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Amén a ese salmo. Pero Jesús tuvo que entonar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después Él se contesta: sí, porque soy gusano y oprobio de los hombres. Señor, ahora en mí los estás viendo a ellos.
No hay Salmo 23, sí Salmo 22. Solo Cristo. Y termina la quinta sola con sol y deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. El motivo de todo esto es que el Señor sea glorificado. ¿Por qué nos salvó el Señor? Para glorificarse a sí mismo por medio de esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarlos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque la gloria es solamente del Señor. Hermanos, hoy es un día importante para mí, y les confieso algo, hasta me costó dormir rogando al Señor que me dé las palabras correctas. De verdad, para mí es un día muy importante. Es el mensaje de mi vida. El Evangelio y la reforma de la Iglesia, al menos en nuestro país, que las palabras vuelvan a ser que la palabra vuelva a ser el centro de las iglesias en Paraguay. Así que yo celebro este día. Y si alguien escucha esto, quiero decirle que no celebres la reforma. No celebres la reforma si el show ha inundado tu congregación y los musicales o la música ocupa más lugar en tus servicios que la exposición de la palabra. No celebres la reforma si sigues ciegamente a un incuestionable líder que por medio de sueños o visiones impone doctrinas que no son bíblicas. No celebres la reforma. Si estás en iglesias donde te venden aceites milagrosos o te llevan a hacer pactos monetarios con Dios o te piden dinero a cambio de bendiciones, no lo hagas. No celebren la reforma o no celebres la reforma. Si estás en un lugar donde la gente enloquece por el toque de la mano de algún ungido de Jehová que se superpone por encima de todos sus hermanos, supuestos hermanos. La reforma no debería de ser conmemorada por congregaciones donde no hay predicación expositiva, y mucho menos si no tienen idea de lo que estoy diciendo. ¿Predicación expositiva? No celebres el Evangelio, no celebres la reforma si el Evangelio no es el centro de tu congregación. Porque todas estas cosas son contrarias al anhelo de aquellos que quieren ajustar al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, conforme a las Escrituras. Hoy es un día muy importante para nosotros, porque es un deseo ferviente y celoso. Es una angustia constante que se incrusta en el pecho del creyente para que el pueblo de Dios vuelva a la sola Escritura, a la palabra del Señor, y busque entender su voluntad, poniendo a Dios como el centro. Porque repito, ¿qué ocurre cuando nos apartamos de la palabra del Señor? Todo se corrompe. El hombre vuelve a ser el centro
Los sentidos son los saciados y no el Señor enaltecido. Así que hoy es un día muy importante, una fecha muy importante, porque se conmemora que Dios no nos ha dejado y que por más de que estemos en un momento oscuro, siempre levantará hombres, siempre, en cualquier lugar, desde la metrópolis más concurrida hasta el pueblito más lejano. Dios siempre en su fidelidad levantará a alguien, algunos, que guíen a otros a la palabra del Señor. Vamos a orar. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Padre, para predicar tu evangelio, para predicar tu evangelio a los incrédulos, para predicar tu evangelio, Señor, a los evangélicos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que gente crea, Padre, para que toque los corazones de piedra, que vean la hermosura de tu palabra, Señor. Ayúdanos. Te ruego, Padre, en nombre de todos mis hermanos aquí presentes, te pido que nos sostengas, Señor, que cada uno sea luz en donde tú quieras que sean. Ayúdanos, Señor, a vivir la sola Escritura, solo tu palabra es suficiente, a entender que todo es por gracia, que solo Jesús es el camino y que su muerte y su sangre es suficiente, que la fe en tu Hijo es lo único que importa y que todo tiene que ver con darte la gloria, Señor. En tu santo nombre. Amén.